Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este vivo. De a poco se van a ir. Le estamos avisando a nuestros seguidores de que estamos en el vivo. Yo voy a mandar la invitación a nuestra invitada súper especial de hoy, la licenciada Verónica Sosa Conley. Hola, aquí te manda la invitación, Verónica. Unirte a nosotros. Bienvenidos. Hola, Verónica. Hola a todos, todo el mundo, gracias por invitarme, Aida. Ay, la verdad que es un honor tenerte con nosotros. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado, que yo sé que tienes tu agenda tan comprometida. ¿Me escuchas y me ves bien? Sí, todo perfecto. Fabuloso, no, la verdad que gracias por estar, porque nuestro cometido es poder difundir, dar a conocer las cosas tan maravillosas que están haciendo, y tú haces, la verdad, una tarea súper importante en el trabajo de post-trauma y en la resiliencia, con los 5 principios, que ojalá nos los brindes de la resiliencia, Claro que sí. así que la verdad, y a todos los que se están uniendo a nosotros, le agradezco muchísimo una vez más que estén en nuestra comunidad. Voy a bajarla ahí así un poquito para compartir este espacio. Yo quiero presentarte, que para los que no te conocen, la licenciada Verónica Sosa Conley es psicóloga. Tienes un máster en ciencias, también tienes una licencia profesional en counselor. Eres fundadora y también CEO de Life Traders, que es una organización que me gustaría mucho que compartas, porque precisamente te dedicas al post-trauma y con este modelo integrativo con el que trabajas. Así que gracias a ti y a todos los que se están uniendo con nosotros. Ay, sí. Cuéntanos de este modelo integrativo, de estas estrategias, por favor. Claro que sí. Yo les cuento que hace muchos años, en el año 2000 más o menos, yo me especialicé en trabajar en las ciudades, en Los Ángeles, con niños que realmente habían tenido mucho, no solamente trauma agudo, sino trauma crónico por las ciudades y las situaciones familiares en que vivían, también las situaciones sociales. En esa época había muchísimos problemas con pandillas que afectaban mucho a los jóvenes, y veíamos realmente el impacto que tenía esto sobre los niños, su poder aprender, su poder de aprendizaje, su salud. Empezaba a manifestarse de muchas maneras, ¿no? Y me empezó a interesar muchísimo de ver cómo podíamos realmente trabajar a un nivel más profundo, más allá de la consejería o lo que se podía hacer a través de una actividad clínica, para ver cómo podíamos trabajar con estos niños y realmente efectuar un cambio que les iba a durar, y podían aprender técnicas y estrategias para manejar el estrés que tenían. Sí. Eso me llevó a conocer a Rob Conley, que hoy en día es mi marido, y él era fisioterapeuta, creo que se dice. Fisioterapeuta, sí. Y trabajamos, hablábamos mucho de la importancia del movimiento físico, y realmente ver cómo la parte física también afectaba lo emocional y viceversa. Y en ese estudio empezamos a ver también el tema de la naturaleza y cómo podíamos exponer a estos chicos a actividades fuera de la clínica, es decir, fuera de un consultorio. ¿Qué podíamos hacer para cambiarles el entorno, cambiar su conexión a todo lo que les rodeaba? Y ahí empezamos Life Traders. Nos mudamos, fuimos a Wisconsin, que es un estado más al norte, en Estados Unidos, al norte de Chicago, y ahí empezamos un centro que realmente se enfocaba en terapias físicas, todo tipo de terapias de rehabilitación, pero más que nada nos enfocábamos en el post-trauma. Y
trabajamos la parte física, la parte obviamente mental. Acá hay un tipo de terapia que se llama terapia ocupacional. Y sí, aquí también. se hace en un campus que es un campo realmente de unas 23 acres. Tenemos caballos, hacemos equinoterapia y muchas de las estrategias que utilizamos en LifeStriders está fuera, es decir, fuera de la oficina, lo hacemos afuera en la naturaleza, Sí. en los árboles, con los animales o a veces debajo de un árbol a donde la persona se sienta más cómoda, ¿no? Pero Maravilloso. Uh-huh. es tratar de buscar esa conexión y en el trabajo que hemos hecho, creo que lo más increíble es ver la resiliencia personal. Y el trabajo este de post-trauma se enfoca realmente en el crecimiento post-trauma, se enfoca mucho en la resiliencia personal, pero creo que como psicóloga lo más importante es saber reconocer en qué etapa está el paciente. Sí. Si realmente está en una etapa de estar preparados para esa fase de crecimiento. A lo mejor no lo está y tenemos que Claro. tampoco lo podemos esforzar. Exacto. Listos. No, eso es muy interesante porque hacen una evaluación también, una mirada completa para que cada uno pueda seguir por lo que estás transmitiendo su proceso también a su tiempo, no todos pueden ir en la misma velocidad o tiempo. Sí, y una de las cosas que trabajamos ahora mucho en LifeStriders es trabajar con veteranos de guerras o personas, también tenemos grupos de niños y mujeres, la mayoría son mujeres, pero hay niños y niñas o hombres y mujeres que fueron víctimas de tráfico sexual. Entonces, tenemos una variedad muy grande y no se limita a eso, es decir, el trauma puede pasar por muchas cosas, por violencias domésticas, bueno, por muchos temas, y LifeStriders ahora se considera uno de los centros más importantes en nuestra región por esto mismo, por nuestro modelo que es más, es distinto, no es clínico, no es un modelo clínico, y es un modelo muy integrativo. Cuéntanos un poco sobre el modelo, por favor, este modelo integrativo. Sí, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es enfocarnos, no te diría siempre, pero casi siempre empezamos con la parte física. Y esto a veces confunde al paciente, porque todo el trabajo que vamos a hacer es psicológico. Pero a veces, retrocediendo un poco y volviendo a lo básico, vamos a asesorar cómo la persona está durmiendo, cómo se siente, cuándo fue la última vez que fue al médico, cuándo fue la última vez que se hizo un análisis de sangre. Esos análisis que muestran, podemos hacer algo para mejorar el nivel de salud. Y aprendiendo a regular ¿Sí? el cuerpo y enfocarnos en lo físico primero, si uno se acuerda en las teorías de Maslow, ¿no es cierto? Exacto. Okay. La pirámide, sí, de las necesidades. ¿No es cierto? Enfocándonos en lo físico es una estrategia que usamos no sé, me vas a tener que ayudar con este término. ¿Conoces el término reparenting? ¿Cómo volver Sí. ¿cómo se dice? Reparentalizar. Reparentalizar. Sí, pero te está saliendo perfecto porque les quiero decir a todos los que están compartiendo con nosotros que una de las grandes preocupaciones que tenías, Verónica, es que todo es en inglés, entonces que tenía miedo de cómo se iba a poder expresarse en español. Y la verdad que maravilloso. Tú sígueme preguntando cuando te surjan así términos. No, te felicito, excelente. Gracias, gracias. Ese tema es muy importante porque sin dar cuenta el paciente está poniendo en práctica esa
Parentalización, reparentalización, es que es muy larga la palabra, sí. Y entonces empieza lo que se llama el self-care, ¿no es cierto? El autocuidarse, el quererse a uno mismo, ¿no? Y cómo cuidarse de una manera sana, saludable y basada realmente en salud, ¿no es cierto? La otra cosa que me encanta con respecto a enfocarnos en la parte física es que podemos comparar resultados. Sí. Entonces tenemos indicaciones reales de cuántas horas dormías antes que empezaste las terapias. A lo mejor estabas durmiendo 2 o 3 horas interrumpidas, ¿no? O 4 o 5 horas, pero tenías 2 interrupciones. Y hoy en día no es así, ya estás durmiendo 6 horas o vas mejorando en el dormir. Y la persona empieza realmente a entender que el cuerpo, la liga, el vínculo entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y el estar bien espiritualmente, físicamente, es parte del bienestar. Total. Exactamente, exactamente. Y sabes esto, que de la forma en que le trabajas, que aunque ellos no lo sepan, tú sí lo sabes, que la unión entre lo que has nombrado, el cuerpo, lo mental, las emociones, o sea, es todo, la incidencia desde las neurociencias, o sea, es un trabajo que va impactando positivamente en las otras áreas. Exactamente. Sí. Entonces, una vez que empieza el paciente a enfocarse en la parte física, en realidad son 5 las áreas que trabajamos. Físico, la parte de estilo de vida, después la parte emocional y mental, psicológica. Cuarto es la parte social y las conexiones sociales que tiene la persona. Nosotros le decimos una red social, pero no es Facebook ni Instagram, es realmente cuál es el apoyo social que tiene la persona. Sí, exacto. Y después la parte espiritual, que también es muy importante. Y no necesariamente tiene que ser religiosa, es lo que te conecta, lo que te hace sentir una sensación de paz, lo que te hace sentir tranquilo o te da confort en momentos difíciles, ¿no es cierto? Y exacto, poder conectarnos con esas fortalezas. Otra cosa que me encanta de este modelo es que es muy proactivo y le enseña desde el primer momento al paciente de que la persona tiene fortalezas. Por más que no los sienta y no los reconozca, de a poquitito van reconociendo que todo el mundo tiene algún nivel de resiliencia personal y cuáles son las características de nuestra personalidad que nos ayudan, cuáles son adaptivas, qué cosas nos llevan hacia tener una sensación de adaptación más sana y cuáles nos están funcionando en contra, sin querer. ¿Cómo estamos compensando de una manera que realmente no nos está funcionando? ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso? Maravilloso. Así que, maravilloso, sí. Basado en esos 5 principios es a donde empezamos todo el trabajo, no solamente con pacientes, pero sino tenemos casos extremos, de trauma extremo, pero también usamos este modelo para crecimiento personal que no necesariamente está ligado al trauma. Uno puede aprender hábitos a través de la vida, no necesariamente por traumas, pero por alguna situación que tuvimos en nuestra vida que en vez de enfrentar aprendimos a afrontar una situación de una manera que ya no nos está sirviendo. Y cómo nos limita eso, ¿no es cierto? Entonces, el poder reconocer eso y llevar el crecimiento ya a otro nivel. No, muy, muy rico porque lo estás diciendo, si bien el fuerte o la razón por la que empezó Life Striders y todo el trabajo de este modelo integrativo tiene que ver con el post-trauma, también está abierto a muchas personas que lo necesitan, aunque no hayan tenido un hecho traumático contundente.
Entonces, pero sí esto que estás diciendo, se dan cuenta que tienen una serie de hábitos, conductas o un estilo de vida que siempre se ve obstaculizado por algo. Entonces es una manera en que ustedes también le abren el espacio, es lo que nos estás diciendo. Y también aprendemos sobre los distintos tipos de trauma, porque hay traumas que fueron directos, hay agresiones que fueron directas, pueden haber agresiones percibidas. También hay trauma que es generacional. ¿Okay? Hay muchos tipos de trauma y lo importante es reconocer cómo la persona percibe el trauma. Y a través de ese proceso, Aida, lo que me encanta también es que empezamos a explorar el autoconcepto. ¿Me entiendes? Ese autoconcepto y que realmente empieza de un lugar de aceptación, porque puede ser que la persona, por un trauma X, esté en una etapa de duelo. Sí. Esa etapa de duelo no necesariamente te tiene que definir. Es una reacción normal a una situación anormal. Exacto. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo podemos tener la autocompasión? No sé si se dice así o la compasión. Sí, autocompasión, sí, compasión. Para saber cuidarnos en esos momentos. Que por más que estemos pasando un momento difícil, no necesariamente quiere decir que es estar deprimido o estar mal, es quién soy yo. Que yo no sé, que el autocrecimiento no es, o mejor dicho, el crecimiento, la autoestima, el bla, 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 es para las personas que tienen habilidades que yo no tengo. Yo no aprendí eso, mis padres no me criaron así, o lo que sea. ¿De a dónde nacen esos autoconceptos? Exactamente, que es sumamente interesante, o sea, todo lo que estás diciendo, por los diferentes tipos de trauma, y también lo que me surge es la posibilidad que les brindas a muchos que sí tienen algún tipo de trauma, que incluso hablas de traumas generacionales o de traumas que fueron testigos, observaron, estuvieron ahí, testigos, no fueron directos, digamos, protagonistas directos en recibir ese trauma, pero sí fueron testigos del mismo. Entonces, ¿cómo el poder detectarlo, o tú, que me parece esto valiosísimo, sí le puedes empezar a que puedan ponerle nombre y puedan darse cuenta de que están viviendo alguno de esos tipos de traumas? Quiero hacer un paréntesis, hay 2 personas que están pidiendo unirse al vivo. Entonces, para estas personas, yo les agradezco que se quieran unir, pero este espacio es para ti, para Verónica, para nuestra invitada. Así que yo les pido disculpas y que no es que estoy ignorando la invitación, sino que sepan que es el espacio para así pueden hacer las preguntas que necesiten, que yo se las transmito a Verónica, pero no abrimos el espacio para que el tiempo sea de nuestra invitada. Así que pido disculpas. Quería decir eso porque le estoy viendo, Verónica. ¿Cómo detectas cuando hay un trauma y la persona lo desconoce? O sea, ¿te das cuenta en algún tipo de ellos? La mayoría de las personas no se sienten bien. A veces no necesariamente describen su sentimiento como una depresión o no reconocen que es una depresión clínica, posiblemente no reconozcan la ansiedad. Mucha gente se siente confundida, mucha gente se siente stuck. Stuck quiere decir como... paralizado, cuando quedas empantanado. Sí, sí. Que no van ni para atrás ni para adelante, viven como... Están dando como que su cuerpo está siguiendo los movimientos, pero realmente no están conectados ni con sí mismos. Sí. Y esa confusión muchas veces es un indicador de trauma, especialmente trauma de la infancia. Sí. Muchas veces eso es un indicador
yo le presto mucha atención a ese sentimiento cuando el paciente empieza a describir ese tipo de emoción. Sí. Porque a veces ni siquiera lo reconocen emocionalmente, lo reconocen conductualmente, a través de su comportamiento, como me dicen, no puede ser que yo estudie esto, pero sigo en este trabajo y no me animo a X cosas. Sí. A veces eso es un indicador para mí que algo pasó posiblemente en su infancia o es algo que aprendieron, lo que hablábamos del trauma percibido. Es Sí. increíble cuántas madres tuvieron trauma ellas y le pasan ese miedo, esa desconfianza a sus hijos en afán de protegerlos, de quererlos, de que nada malo les pase, les están transmitiendo a los chicos un miedo a lo extranjero, Sí. a lo desconocido. Y cómo eso con el tiempo puede ir afectando la autoconfianza. Exactamente. Si tu mamá no confiaba en los demás, imagínate, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿No es cierto? No hay que confiar en nadie. Y muchas veces eso aparenta ser una fortaleza de carácter, puede ser como nosotros en inglés usamos la palabra guarded, quieres como que estás con guardián, guardián. No guardián. Puede ser una persona también que esté manifestando falta de límites o que es la persona encargada de asegurarse de que todo el mundo esté bien. Es una manera de ser hipervigilante. Esa es la hipervigilancia, ¿no es cierto?, que vemos mucho con el trauma. Hay veces que las personas lo reconocen como trauma y a veces que no. Exactamente. Y a veces, como psicólogo, es importante reconocer si realmente le vale al paciente reconocerlo como trauma o no. A ver, amplíate eso, me parece también súper interesante. La diferencia en si le es válido, si le suma, le aporta ese conocimiento o no. ¿En qué casos, por ejemplo? Estoy trabajando en un caso creo que es uno de los casos más impactantes de mi vida en lo personal. Es una familia que es del Medio Oriente, están viviendo en Estados Unidos y yo hago trabajo de sistemas familiares, especialmente cuando hay casos de tráfico sexual, ¿ok? Sí. Con sistemas familiares es distinto el trabajo, no es igual a la terapia familiar, es diferente. Hacemos muchas veces individualmente con cada uno de los miembros de la familia y después, dependiendo cómo vaya progresando las terapias, vamos conectando, ¿no es cierto?, en el momento justo. En este caso, la familia son 6 hermanos que fueron criados en una familia musulmana donde el papá era extremadamente abusivo. Y estoy hablando de abuso extremo. Varias veces intentó matar la madre en frente de los niños, abusaba físicamente, sexualmente, emocionalmente a través de muchos años y los niños fueron testigos a esta violencia. Cuando las mayores son 4 mujeres y 2 varones, los varones son los menores. Cuando las niñas tenían 11 y 10 años, las 2 mayores, el hombre llevó a toda la familia al país de origen porque las había vendido, ya había hecho la transacción de venta. Y estamos hablando de unas mujeres que tienen entre 30 y 25 años, así que no estamos hablando de hace mucho tiempo. Okay. Exactamente. Y bueno, las niñas estas, ellas fueron criadas en Nueva York. Muchas eran ciudadanas americanas.
nacidas en Estados Unidos. Cuando el papá las lleva al país de origen, las niñas por email contactan a la embajada americana y las rescatan a todos los niños y a la mamá y los traen de vuelta para Estados Unidos. La historia de esta familia es increíble porque estas niñas después fueron explotadas por un tío que vivía en Estados Unidos que las hacía trabajar para como repagar la deuda que él las estaba ayudando. Y entonces todos estos mensajes que fueron recibiendo estas mujeres, todas durante todos esos años, no solamente en la infancia, sino después del rescate, después que ya no estaban expuestos a la violencia diaria del padre, después de todo eso, todas se recibieron de la universidad, todas siguieron estudiando, todas se dedicaron a cuidar a su mamá que quedó discapacitada por el abuso del padre. Son muy unidas, pero lo que las hizo venir a terapia era realmente el que ahora ninguna está lista para casarse. Y también tiene que ver las normas culturales. Muchísimo. Que las afecta. Entonces, este modelo, y la razón que estoy compartiendo este caso en particular con vos, Aida, es porque yo no soy musulmana, yo no soy de ese país de origen, ¿cierto? Pero esto se presta a... Este modelo se puede modificar y es un modelo que puede funcionar a través de todas las culturas. Se puede amoldear y ser sensible a la cultura, a la familia, porque no solamente es la cultura religiosa y del país, la cultura familiar. Y que ellas ahora tienen el derecho de redefinir cuál va a ser su cultura familiar. Exacto. ¿No es cierto? No, eso, sí, qué valioso esto de porque es tan importante por el tipo de creencias, mandatos, educación, todo lo cultural, lo que estás diciendo, de que sea aplicable a ese amplio espectro humano. Y lo que estás describiendo es un trabajo de resiliencia maravilloso, en este caso específico que estás hablando. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, quiero que el mensaje nunca sea un mensaje negativo. La resiliencia, y te explico por qué, como existe el positivismo tóxico, también existe mensajes a lo mejor sutiles que yo como psicóloga no le quiero dar a mi paciente de que lo que esté haciendo no es suficiente. ¿Me entiendo? Sí. Que todo no tiene que ver con lo que decimos el outcome, ¿no es cierto? ¿Quién sos? ¿O qué te recibiste? ¿O qué título tenés? ¿O a dónde vivís? ¿O qué casa? ¿O cómo te apareces en Instagram? O cualquiera de estos medios sociales, ¿no es cierto? Que realmente sea tu visión de bienestar. ¿Cómo se ve para vos estar bien? Exacto. Y tu visión de bienestar va a ser única y va a estar basada en tus fortalezas. ¿No? Riquísimo, sí. Es hermoso ese concepto. El pasado de cada uno de nuestros pacientes es un pasado. Yo creo mucho en el concepto de lo sagrado. Hay ciertas cosas que son sagradas, ¿no es cierto? ¿Quién somos? ¿En qué punto de la terapia? Generalmente yo lo hago en un principio, como la segunda o la tercera sesión, que pregunto, ¿quién sos? Who are you? Y después la pregunta que sigue es, ¿quién te gustaría ser? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué aportás vos como persona? No tus padres, no la visión de tus abuelos, no lo que quieran tus profesores o lo que te diga el último influencer, ¿no es cierto? Es quién sos y quién quieres ser. Y cómo se alinea esta visión de bienestar con las conductas y el estilo de vida que vas llevando. ¿Cómo te cuidas vos? Ese alineamiento creo que es tan importante.
Y a través de la práctica y el apoyo, ¿no? La relación que vamos formando con nuestros pacientes, vamos a crear esa confianza. Y primero tenemos que trabajar en la confianza, porque es muy fácil, acordar, yo siempre hablo del concepto este de victimización, ¿no es cierto? Que la víctima se cree que el problema está afuera, ¿no es cierto? Está afuera. Todo externo, pero realmente el no confiar en los demás es ese miedo de quién somos nosotros. ¿Qué hicimos que no nos pudimos cuidar? ¿O por qué no pudimos ver X cosa que nos causó daño? ¿O por qué a veces los sentimientos de culpabilidad empiezan por ahí? Mucho, profundamente, sus raíces, sí. ¿No es cierto? Entonces, explorar todos estos conceptos, todas estas emociones con el paciente, ¿no? Para que de a poco vayan entendiendo que a lo mejor lo que ellos están proyectando es realmente algo que tienen que trabajar y desarrollar la autoconfianza, confiar en vos misma, pero es fácil decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Entonces tenemos que reconocer la fortaleza, nuestras fortalezas para poder sentirnos más confiados en nosotros mismos. ¿Qué es eso? E incluso pienso que en todo este proceso que estás describiendo, en todo este camino, el poder revisar cada tanto el autoconcepto con el que empezaron, el ir viendo cómo va variando esa propia mirada, que ya no es afuera, como hablas en la victimización, no está todo afuera, sino que empiezo a trabajar en lo mío, en lo propio, y cómo ese autoconcepto, viendo mis fortalezas, integrando, cambia como si fuera de color, o sin el cómo, va cambiando de color. Y creo que ese espejito nos ayuda a reflejar realmente quién queremos ser. Una de las actividades o ejercicios que a veces hago con los pacientes es, especialmente cuando reconozco que la autoestima está demasiado baja, es ¿cómo te describirían las personas que más te conocen? Porque ese feedback que recibimos, ese feedback social que recibimos, ¿no es cierto? Sí. Es importante. Eso nos ayuda a crear una sensación de identidad. Y por eso es que es tan peligroso para mí, ¿no? Y creo que otros psicólogos también están de acuerdo en esto, especialmente en la juventud, el efecto de las redes sociales. Porque ese feedback no es real. Y lo que están poniendo a través de las fotos o estas, viste, tu persona, vamos a decir, esa máscara, esa persona que pones en Instagram, no es necesariamente quién sos y no estás conectado. Pensamos que estamos conectados, pero no estamos. Pero no lo estamos, no. Por eso una de las cinco áreas de trabajo de este modelo que has nombrado son las redes sociales, expresadas claramente como la red, el entramado de personas al cual perteneces, te conectas, que por eso aclaraste, no tiene que ver con las redes sociales como estamos en Instagram, sino de las redes a las cuales ya tienes pertenencia y te sientes pertenencia. Estás conectado, que sabemos que es fundamental, estamos en convivencia, que es parte también de fortalecer, así es. Sabemos que neurológicamente nuestro cerebro se ilumina cuando escuchamos la voz de un ser querido. Sí. ¿No es cierto? Cómo las hormonas nos cambian cuando recibimos un abrazo o una caricia de alguien que apreciamos. Esa parte, esa es algo que trabajamos mucho en la parte física, como les expliqué que siempre empezamos con lo primero, con lo físico. Ahí hay una sección que hablamos mucho del afecto físico, el tocar a otra persona, el sentir otra persona. Una de las cosas que me encanta de nuestra cultura en Argentina es
esto de que saludamos con un beso, bueno, antes de la pandemia, ¿no es cierto? No sé cómo se está haciendo ahora, pero eso de saludar a todo el mundo con un beso, eso es un touch. Imagínate eso como nos llena y descarga energía, es un ir y venir, ¿no es cierto? Un dar y recibir, que es tan importante. Muy, muy valioso. Tú sabes que no lo dije en la introducción, en la presentación de tu ser, Verónica. Quiero que sepan todos de que Verónica es argentina, que desde chiquita estás en Estados Unidos y toda tu vida y tu formación y tu vida personal ha transcurrido y transcurre en Estados Unidos, pero que tus raíces, tu madre tierra es Argentina. Por eso hablas de esta cultura, sí, que tiene ese touch, ese tocarse, ese expresarse a través de lo físico, las emociones. Y la presencia física. Para nosotros, y eso nace de las culturas mediterráneas, ¿no? Donde hay una importancia en la celebración con presencia física. No todas las culturas celebran de la misma manera. Entonces, saber entender esas cosas que nos llenan, ¿no es cierto? Esa es parte de la cultura familiar de cada persona, ¿no es cierto? Es algo muy especial que tenemos que seguir definiendo. Y ahora más que nunca, con el COVID y con esta el Delta y no sé qué otra cosa se va a venir, vamos a tener que redefinir estas celebraciones, estas tradiciones familiares, las cosas que realmente nos conectan. Así es que aún siendo con el protocolo, como se dice, necesario por lo que transitamos mientras esté todavía lo que estamos transitando, las reuniones, así sean con pocos, son importantes, aún con el protocolo, pero ya el estar en la presencia, sabemos, como dices, neurológicamente nos iluminamos desde muchísimos lados. ¿Qué estrategias, si puedes nombrar algunas específicas, les das, por ejemplo, no solo que tú trabajes, qué estrategias le das a los que están haciendo el trabajo en Life Striders o las que tú utilizas como para poder, algunas has nombrado bastantes, de hecho, ¿tienen algún, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, para en lo espiritual, que lo que te refieres es que se conecten con el bienestar, ¿qué les da a cada uno bienestar? ¿Qué estrategias o técnicas utilizas? Con la parte espiritual específicamente trabajamos mucho con el tema de saber dar gracias y reconocer las bendiciones. Yo uso el término bendición, pero puede ser otro término, ¿no es cierto? ¿Qué cosas estás recibiendo y sabiendo agradecer? Saber no solamente recibir, pero reconocer que estás recibiendo, aceptar que estás recibiendo, ¿no es cierto? Totalmente. La soledad es un concepto muy difícil ahora, ¿no es cierto? Porque muchas veces las personas que tienen un trauma se aíslan por muchas razones. Muchas. Y ese aislamiento con el tiempo tiene efectos psicológicos, ¿no es cierto? La persona percibe que los demás lo rechazan, pero ellos están rechazando y a veces va y viene, ¿cierto? Es un feedback loop, lo que le decimos. Y entonces, reconocer las cosas que estamos recibiendo y dar gracias por eso. Es un concepto muy importante y uno piensa que es fácil ser agradecido, no es tan fácil. Otra parte que trabajamos es la parte del perdón. Del pedir disculpas y el saber perdonar. Sí. Perdonar una situación, perdonar una persona, es un concepto complejo, especialmente con ciertos casos de trauma. Es un tema que ya te diría que esa es una de las últimas fases
del crecimiento. Pero es una parte muy importante. Lo importante creo que de esa conexión espiritual es que son conceptos que se comparten a través de todas las religiones y no tiene que ser religioso. Pero, no, eso es muy importante, esa aclaración, porque algunos creen que espiritual es religión y no, es un concepto mucho más transpersonal, mucho más amplio y más profundo. Sí, y cuando hablas de bienestar, por ejemplo, usan técnicas, se me ocurre, como puede ser mindfulness, meditación, respiraciones. Te pregunto. En la sección de lo que te explicaba antes de cuando trabajamos lo físico, hacemos mucho con respecto a la respiración. Hay un libro espectacular que me olvidé de traerlo porque te lo quería mostrar. Después voy a mandarte los detalles, que se llama Breathe, que se trata de la nueva ciencia de la respiración y lo importante de aprender a respirar por la nariz, enseñar ese concepto y cómo los distintos tipos de respiración que funcionan para distintos estados emocionales, por ejemplo, con la ansiedad o ataques de pánico, estrategias que uno puede utilizar para tranquilizar el sistema nervioso. Es fantástico, mándamelo por favor, sí, porque así cualquiera que tenga interés le puedo mandar tus recomendaciones. Sí, no, muy valioso. También en la parte de estilo de vida miramos el propósito de las cosas, las cosas que hacemos o el propósito que tienen los objetos que valoramos, qué es lo que valoramos y el por qué es lo que estamos haciendo y cuál es el propósito, que todo esto es práctica del mindfulness, ¿no es cierto? Sí. De estar en el presente, que es súper importante para personas que tienen estrés post-trauma, porque muchas veces lo que pasa es que ellos están reviviendo físicamente a través de una memoria, están reviviendo el trauma. Sí, No están pensando. Si una persona no lo ha sentido, es difícil entender, pero realmente es como que lo ven, lo sienten, huelen, pueden hasta revivir los olores, los sonidos, ¿no es cierto? Es complejo el tema. Entonces, estas prácticas de mindfulness son muy importantes. También utilizo bilateral stimulation, no sé si, estimulación bilateral, que se hace con los ojos para programar el cerebro para tratar de relajar a la persona cuando está en esos estados más alterados. Utilizo, y también hay movimientos increíbles que se pueden hacer para cualquier cosa que cruce la media línea, es decir, me voy a parar un segundo. Si tenemos todo el cuerpo dividido por la mitad y después aquí también, ¿no es cierto? Hacer los que crucen la media línea estimulan el cerebro y ayudan a tranquilizar cuando uno está en ese estado alterado. Y una estrategia que funciona muy bien es el caminar. El caminar, el correr, el moverse. Si vos te pones a pensar, el nombre de LifeStriders no es coincidencia por qué puse ese nombre. Le pusimos ese nombre. Stride es un paso, es un avance. Sí. Y life quiere decir vida, es los pasos que tenemos que dar en la vida, cómo vamos a avanzar, qué tipo de crecimiento vamos a tener, qué aprendizaje tuvimos, qué nos mueve, qué es lo que nos va a llevar hacia adelante y a dónde vamos a ir y por qué vamos a ir ahí. Sí. ¿No es cierto? Y entonces muchas veces tengo pacientes con post-trauma, no sé si has escuchado vos esto con tus pacientes también, Aida, que se quejan de muchos dolores físicos, que no caminan o no pueden hacer ejercicio porque algo le duele. Y muchas veces lo que le duele es la espalda, la columna, las piernas, las caderas, las rodillas, los pies.
Y, y eso, cuando empezamos a investigar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conexión? ¿Qué representa la columna? En inglés, la columna le decimos el backbone, y el backbone es lo que nos da esa fuerza interior, lo que nos permite pararnos pararnos con orgullo, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer la espalda? Ese backbone interior, ¿no es cierto? Hacemos mucho trabajo con el core, como pilates, para fortalecer la estructura muscular abdominal. ¿Por qué? Esa es la fuerza interior. Eso nos ayuda a permanecer en eje. ¿No es cierto? Y esta conexión del cuerpo y la mente es increíble cómo a la persona le hace un clic. Dicen, nunca me imaginé que eso tenía que ver, ¿no es cierto? Que cómo el empezar a cuidar el cuerpo y ejercer ciertos músculos, ciertas partes del cuerpo puede tener un efecto psicológico también. Tiene un impacto directo que lo sabemos, fabuloso. Digo, son diferentes tipos de entradas, digo, desde lo emocional, desde los cambios, desde lo cognitivo, de la comprensión, el darse cuenta, y lo físico. Y porque uno se relaciona con el otro, y como estás diciendo, cuando ves trabajar esta fortaleza desde lo biológico, desde lo físico, está fortaleciendo, y lo bueno es que indiscutiblemente se dan cuenta. Pueden. Y pueden empezar a contar sus pasos. No me importa que vayas de acá, de tu sillón a la cocina, no importa, o al baño, lo que sea, pero empezar a conectarnos con quién somos, cuerpo, alma, corazón, vida, todo, ¿no es cierto? Y con el tiempo la persona lo empieza a entender y ya se le convierte hábito. Nosotros nos enfocamos en 13 semanas. 13 semanas es el compromiso que yo les pido a mis pacientes que se den como regalo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque también es, las personas pueden aceptar un compromiso muchas veces cuando está delimitado. Después después pueden recontratar, pero esto que tú dices, 13 semanas. 13 semanas son, no te voy a decir que son mágicas, pero ahí realmente podés empezar a poner en práctica todas las estrategias, las técnicas, tenés esos momentos de claridad y empezás a ver las cosas de otra manera, y cuando más practicás y más lo ves, es como que ahí empieza realmente a descadenarse el bienestar y se convierte ya como un estándar, que la persona, como una expectativa de vida que tiene la persona. Funciona así la retroalimentación, lo que hablamos, el biofeedback. En la medida que puedes registrar los pasos de avance, da más energía, motivación para los siguientes. Mucha gente me pregunta por qué LifeStriders tiene un programa de quinoterapia. Y es algo que quería aclarar rápidamente, porque mucha gente no lo... hablamos un poquito del por qué en términos del movimiento y la conexión con el cuerpo. La mayoría de las personas deberían ser activas físicamente para tener un estímulo hormonal que equilibre las emociones. Sí. Cuando la persona tiene una discapacidad física, tiene un trauma físico, tiene un trauma psicológico, por lo general se estancan o dejan de moverse o a lo mejor se mueven de otra manera o no se mueven. Sí. ¿Okay? Lo que hace el caballo, y la razón que me encanta la parte neurológica del trabajo que hacemos con los caballos, es que el caballo engaña el cerebro. ¿Okay? Cuando vos tomas un paso,
tu talón, cuando pisa y haces este movimiento, estás cruzando las líneas y Ajá. el talón que pisa y causa lo que se llama un heel strike, un impacto que te lo percibe la columna vertebral y tu cerebro sigue andando y sabe que está en acción y es sano y saludable y crea hormonas que mantienen ese nivel de actividad, nos permite activar. ¿Okay? Cuando una persona entra en depresión o tiene X condición que limita ese movimiento, empieza a cambiar la parte hormonal y la persona se empieza a sentir mal, se empieza a decaer. Vemos un declive cognitivo, vemos un declive físico, vemos un declive emocional. ¿Okay? Lo que hace el caballo es que cuando el caballo pisa, hace el mismo impacto y estamos estimulando las caderas y la columna vertebral de una manera que replica como si la persona estuviera casi corriendo. Es fantástico porque lo que está es, sí, está sintiéndolo y el cerebro y el movimiento y su cuerpo, excelente estrategia, empieza a generar unas hormonas que no las estaba generando. No las estaban generando. Y cuando más lo hacen, es como las personas que corren, los maratonistas, que dicen que es como que se sienten adictos a querer correr más, ¿no es cierto? Le dicen el runner's high, ¿no es cierto? Es por esto mismo. Y las personas cuando tienen esa conexión con la naturaleza y el cuerpo está recibiendo este estímulo, es como que estimulamos y engañamos neurológicamente al cerebro. Y estas conexiones que tiene con el caballo, con los voluntarios, con las personas que están ahí, están teniendo una interacción con el psicólogo o con su terapista, el que sea, puede ser ocupacional, fisioterapista o cual sea, es una interacción social también. Entonces, vamos haciendo distintas actividades para estimular distintas metas, ¿no? Ejercicios pero casi todos los ejercicios que hacemos en LifeStriders, el concepto es de cruzar este medio. Me encantó esa técnica que nos brindaste, aparte de todas esas, del cruzar, como tú dices, esa línea. Oh, fabuloso. También me quedo pensando que con el caballo, aparte de todos estos aportes positivos, ahí también está la posibilidad del contacto, que a lo mejor les da miedo con otro ser humano, pero sí ya empiezan a hacerlo con el caballo. Esa parte es tan interesante, Aida, porque hay niños, especialmente adolescentes, lo vemos mucho esto con los adolescentes que tuvieron trauma, que no quieren que nadie los toque, no quieren que... Pasan dos cosas, o no quieren el contacto físico o es lo opuesto, que buscan demasiado contacto físico. Sí. Lo cual crea... puede causar otros tipos de problemas, ¿no es cierto? Como contacto sexual a edades, o cuando no es apropiado, edades tempranas, situaciones precoces, pone en riesgo al paciente ese desequilibrio, ¿no es cierto? Con el caballo lo que pasa es que ellos pueden empezar a trabajar eso de la autoconfianza a través del animal, porque es su conducta lo que le está comunicando al animal. Sí, no importa lo que digas, es cómo te centras, cómo te estás comunicando, cómo te tranquilizas, cómo moves tu cuerpo de tal manera para comunicarle al animal lo que quieres hacer. Y tienen que trabajar en conjunto, sí o sí, porque si no, estos caballos están entrenados que si no están conectados, no se mueven. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es hermoso. Me encantaría que alguna vez, si alguien de Argentina quiera venir a Wisconsin a ver esto, es hermoso. Siempre gracias. Fotos, creo que puse fotos en mi página últimamente de... No, maravilloso, te agradezco, sí,
ojalá el poder, alguno ir y ojalá yo ir a Wisconsin, porque la verdad es, no, me parece súper rico lo que el aporte que brinda, súper interesante y de muy amplio, no solamente como decías para post-trauma, que es grandísimo, sino que los diferentes niveles. Lamentablemente, el tiempo se voló. No te vayas, no te vayas. Hay unos minutos que quiero por si quieren hacerle una pregunta a Verónica. Te han mandado, mientras estabas hablando, te mandaron saludos, te dijeron hola Verónica, te dijeron genia, excelente, felicitaciones. Entonces yo no quería, mientras, y cuando ibas diciendo también que está nuestra comisión directiva, está acá acompañándonos de Sofía, que somos cuerpo, que lo que cuando estabas hablando de la importancia del haber muy transparente, Verónica, eres muy transparente para transmitirlos con tus conocimientos. Gracias. Sí, sí, y bueno, diciéndote todo, muchísimas cosas, comentarios, pero que yo no te quería interrumpir te los doy así. Gracias. Que te han ido. Sí, realmente un viernes a la noche que estén compartiendo estos temas que son tan lindos y que traen sanación y que traen ese crecimiento, qué hermoso que todos los que vinieron y que compartieron hoy puedan seguir expandiéndose. Sí, sí, la verdad que muy agradecidas a ti, muy agradecido a todos los que nos están acompañando, porque como te digo, son granitos de arena, tú nos has dado un montón que nos suman no solo como personas, como profesionales. Y yo siempre digo que la información empodera, el tener buena información, como tú dices, tienes la posibilidad que dijiste, te encanta, que es medible. Tú puedes hacer estadísticas en base con el trabajo, tienes ciertos parámetros y este registro también que va teniendo la propia persona de sus pasos. Esto de Life Striders, de los pasos que va dando en su propia vida, en construir, reconstruir o transformar su estilo de vida, todas las 5 áreas que nombraste, que los puede ver. Entonces, la verdad que sumamente agradecidas a ti y a todos. Instagram es un tirano, por eso les digo, rápido, si tienen alguna pregunta, háganla, porque a la hora nos corta. Pero no, fuiste tan práctica, tan clara, con tanta riqueza del trabajo fabuloso que haces, que la verdad yo te he transmitido lo que te han ido poniendo y te transmito mi profundo agradecimiento. Gracias. Que es uno, de verdad, muchísimas gracias. Y en esto que decías que no es fácil cuando trabajas mucho el agradecer, el perdonar, el reconocer que reciben y poder agradecerlo, como también hay muchas formas de entrenarlo, porque no es fácil decirlo, pero que también sabemos, y lo que estamos acá, que hay maneras de entrenarlo para ello. Y que sabemos que podemos seguir ejerciendo, que no es aprender y ya terminar, es constantemente evolucionar y ver cómo nos adaptamos a las distintas situaciones que nos presenta la vida. Así que ahí seguimos, a todos nos pasa de distintas maneras cosas que nos tenemos que acordar cómo utilizar nuestras fortalezas personales. Exactamente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por compartir. Que sepan todos que va a quedar en IGTV, va a quedar el vivo que hemos tenido, va a quedar grabado porque me preguntaron también antes de nuestro encuentro que no podían por razones laborales, pero se quedaba la grabación. Así que también te lo digo a ti por si alguno de los de habla hispana, porque como tú lo posteaste en español,
está interesado, que queda grabado en Sogia, en Claro. nuestro canal, en IGTV. Así que gracias y bueno, que sigamos teniendo estos encuentros porque son riquísimos. Gracias, Verónica. Un beso. Chao a todos. Un abrazo, chao. Gracias a todos los que han compartido este espacio con nosotros y nos vemos el próximo mes en nuevo encuentro. Chao, chao. Chao. Chao.